19 horas 6 minutos. Heroína, Sumo, es lo que estábamos escuchando. La temperatura la actualizamos, pero sigue igual, ¿eh? 24 grados, 3 quedó décimas. ahí. eh, Colgada, bajó un poquitito la humedad, 56%, del 61 al 56%. Ustedes saben que estamos en un estilo más distendido, es verano, y una de las cosas que estamos haciendo, ya las han compartido varias con nosotros, es invitar amigos, periodistas, gente interesante, como en este caso, a compartir un rato y poder profundizar más en algunos temas y que también ustedes puedan participar a través del 11 3200 0530. A quien invitamos y tenemos hoy en el estudio es a una gran periodista, Luciana Bertoia, periodista de Página 12, fue también periodista de Miradas al Sur, de especializada en derechos humanos y también en judiciales, dos temas que están en el centro de la agenda, judiciales desde siempre y derechos humanos que empieza a estar muy en el centro de la agenda desde que asumió este gobierno con su particular mirada ya no negacionista, como decimos nosotros, sino reivindicadora de los procedimientos y de los métodos de la dictadura militar. Hola Luciana, muchas gracias por estar acá con nosotros en el Hola, estudio. Víctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Vos que has trabajado tanto el tema. Primero que nada, vamos a empezar hablando de vos, antes de entrar a hablar de Uh, cosas. Sí, porque la verdad es que me genera mucha inquietud saber por qué tu motivación hacia el periodismo. Vos sos joven, sos bastante más joven que nosotros. Más o menos, ya cumplí 40, ¿eh? Eh, Sí, sos, sí, sos sos joven. bastante joven. Sos bastante joven. Sos bastante joven. Digamos que entras al periodismo en los 90, por ejemplo, en esa época eras una piba. Y yo Y empiezo la facultad en 2003. claro, ¿qué es lo que en tu casa se hablaba de política? ¿Estaba presente el tema política? ¿Venís de una familia que tiene un recorrido militante? ¿Qué te motivó a enfocarte tanto en el tema de los derechos humanos? Sí, estaba muy presente el tema de derechos humanos más que el tema político. Vengo de una familia por parte de mi vieja peronista, o sea, mi abuelo era un obrero ferroviario peronista que tenía participación política, mi vieja tuvo alguna participación política, mi papá tenía alguna participación más en el ámbito gremial, pero siempre estuvo muy presente el tema de derechos humanos. De hecho, hay una biografía bastante vieja que publican en Anfibia y yo cuento que estando en la primaria me llevan al Café de las Madres y yo estaba muy emocionada porque la había visto a Eve. Así que siempre estuvo como muy presente ese tema y bueno, y además empiezo la facultad en 2003, estudio periodismo en TEA y ciencia política en la UBA. Y bueno, qué año. ¿Qué año, Qué no? año, sí. Y siempre digo que si muy posiblemente si hubiese empezado un año después, habría estudiado Derecho. Porque bueno, ahí está un poco la posibilidad de volver a juzgar a los Ujú. genocidas. Así que bueno, sí, un poco tiene ese recorrido. Después en TEA tuve algunos profesores como Carlitos Rodríguez que te iban incentivando en esa línea, ¿no? Y así fue como empezaste a especializarte en el tema de derechos humanos. Hoy sos una de las periodistas que más profundidad tiene en el estudio y en el seguimiento de estos temas y que ha seguido todo el recorrido de lo que ha pasado en estos años, desde el 2003 para acá con los derechos humanos. ¿Y qué sensación tenés vos cuando asume un gobierno en el que se vuelven a discutir cosas y a poner arriba de la mesa temas que parecían que ya estaban absolutamente superados? Es decir, que ya no había discusión, no estaba más presente la discusión ni de los 30.000, ni de los bebés secuestrados, y ellos lo vuelven a poner arriba de la mesa y hay una sociedad como que recepciona esa discusión, por lo menos en parte. Lo que me genera extrañeza es la parte social, no que ellos lo pongan en discusión porque
se venían armando hace un montón de tiempo, ¿no? Si nosotros pensamos en el año 2003 como el año de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, también tenemos que pensar que en el año 2003 empiezan a existir algunos movimientos, se empiezan a crear algunas organizaciones que se llaman de memoria completa y empiezan a diseñar una estrategia diciendo, bueno, si vamos a juzgar a los si van a juzgar a los militares, nosotros queremos juzgar a los militantes. Y quizás el exponente más acabado de esto es Victoria Villarroel, ¿no? Que ella viene de una organización más de tinte procesista, que es la que había creado Fernando Ezequiel Verplatzen, el que era el jefe de inteligencia de Campo de Mayo durante la dictadura y que fue el último jefe de la policía bonaerense. Y después ella da como este salto y termina creando el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, copiando de alguna manera la sigla del CELS. El CELS. Así que me parece que ellos se venían preparando así un montón y después hubo algunos pasos. Me parece que hay que pensar siempre en qué habilitó el gobierno de Mauricio Macri. Sobre todo, acordate que en enero de 2016 una de las primeras acciones que toma Claudia Bruch es recibir al grupo de Victoria Villarroel en la Secretaría de Derechos Humanos en la Exesma. Ahí hay una habilitación a que este discurso era viable, que se podía escuchar, que era un interlocutor válido para el Estado Nacional. Y bueno, y acordate también que empezó a ganar bastantes lugares. Ella incluso tiene un texto que publica en un libro y que dice que su batalla cultural la da en Intratables, ¿no? Todo eso se venía gestando. O sea, a mí no me sorprende que ellos lo quieran hacer. Sí, lo que me sorprende es que pueda tener algún tipo de recepción socialmente. Sí. Sí, porque eso se ve, ¿no? Que ha permeado. Sobre todo es preocupante, por lo menos yo lo veo así, es preocupante que haya penetrado en los sectores más jóvenes. En los pibes jóvenes. En los pibes jóvenes. Sí, sí, porque parece como que ellos se quedaron con ese discurso alternativo, que nosotros teníamos el discurso oficial y ellos el alternativo. Pero también lo que pasó es que también dejamos de contar de qué se trataba, a mí me parece, ¿no? Pensamos que todo esto ya se sabía, que bueno, que teníamos que dar discusiones más amplias, y lo cierto es que las generaciones jóvenes están muy lejos de la dictadura. No sé, hay pibes que no deben haber visto La Noche de los Lápices, o le parece una historia muy lejana. Así que me parece que hay que dar una marcha atrás y volver a hacer lo que hacían las madres, las abuelas, los sobrevivientes, que es volver a contarles. Y me parece que a través de eso y reconstruir los lazos y demás, bueno, hay que volver a dar esa batalla. Es un poco, el otro día yo lo hablaba con mi hija, ¿no? Mi hija tiene 14 años, Val Pellegrini. Y hablando así, yo le contaba de La Noche de los Lápices y le decía, fíjate vos ahora todos los beneficios que tenés con el voto estudiantil. Muchos chicos lo que padecieron, y le digo, tendrían que ver La Noche de los Lápices, y me parece que estaría bueno, porque me pasó a mí en mi época de primaria y secundaria, que iban y nos mostraban La Noche de los Lápices. ¿Por qué crees que todavía no se llegó a eso, a esta juventud ahora? Mira, y hablamos del Pele, que es un colegio que tiene un acceso muy distinto, ¿no? Justamente, por eso también. No sé, yo creo que el año pasado, por ahí estoy confundida, pero Pablo Díaz me contó que fue o al Pele o al Nacional a dar una charla. Estuvo Adrián Grumber, el juez, me parece que en el Pele. O sea, tienen un montón de acceso. No sé, me parece que hay que volver a activar, que hay que poner todo esto en funcionamiento. A mí una de las personas que más me ilumina a la hora de pensar, bueno, cómo encarar la discusión con los pies es Emilce Moller, por ejemplo, ¿no? Ella combina dos cuestiones, que viene dando testimonio desde hace muchísimos años, pero además es docente. Entonces, esta idea de cómo le transmite a los pibes y a las pibas es algo que la viene guiando desde hace
4, 5 décadas. Me parece que hay que escuchar a los sobrevivientes, hay que escuchar a las madres, a las abuelas, que ellos lo hicieron durante muchos años. Y bueno, y después me parece que hay otro rol que también tiene el periodismo, que es seguir poniendo estos temas en agenda, ¿no? Hay que volver a contar un montón de cosas que no se saben, qué sé yo, no sé. El viernes estuve en Automotores Orletti, el centro clandestino y sitio de memoria que usó la CIDE, y vos hablas con gente y por ahí no tiene recontra claro qué pasó en Automotores Orletti. Entonces, bueno, nada, volvamos a contar, busquemos información porque hay un montón de cosas que no se conocen también. Sí. Y vos ves que hay capacidad de que estos temas penetren en la sociedad. Es decir, uno puede hacer todo el esfuerzo de querer contarlos, pero si del otro lado no hay interés en la receptividad, es muy difícil. No, yo creo que sí. De hecho, pensemos... No soy muy optimista, no me caracterizo por mi optimismo, ¿no? Pero nosotros tuvimos un antecedente que fue la visita de los diputados a los genocidas del 11 de julio del año pasado. Ahí me parece que quedó clarísimo que los tipos un plan tenían con respecto a ellos, pero ese plan no lo pudieron llevar a cabo, ¿no? Un poco lo que entendimos a partir de la foto, pero también de los chats que se fueron conociendo, es que había algunos proyectos que tenían que ver con ponerle un freno a las investigaciones que podían surgir, y otro para la domiciliaria automática cuando los tipos cumplían 70 años. Bueno, eso no lo pudieron hacer. De hecho, provocó la implosión de la Libertad Avanza en lugar de concretarlo. Los proyectos, ¿no? Está bien, tampoco se logró una sanción de los diputados, pero eso no lo pudieron hacer. Entonces me parece que hay algo que nosotros tenemos que tocar. Bueno, no sé, se fueron a juntar con Astiz. Mucha gente, cuando vos decís, sacando a la diputada Arrieta, mucha gente cuando vos decís Astiz tiene clarísimo qué significa Alfredo Astiz. Bueno, y acá toca especialmente por los secuestros de las madres, ¿no? A raíz de esa situación y de lo que pasó en esa visita y de las consecuencias y de lo que vos escribiste y cómo se siguieron sucediendo los hechos, vos recibiste una suerte de amenaza, podemos decir que fue. Una invitación. O una invitación, entre comillas. Una invitación a que fueras al penal a verlos. Sí, es curioso porque me invitaron los que se autodenominan muertos vivos, que son los genocidas presos en Campo de Mayo, y lo hacen a través de un tuit. Yo después recordaba que, por ejemplo, en marzo del año pasado me había reunido con un abogado que interviene como defensor en casos de lesa humanidad, y le había preguntado si, dado el nuevo contexto, iban a hablar. Y me dijo, no, pero ¿para qué? Le digo, no sé, para aliviar sus conciencias, entre otras cosas. Y después, bueno, recibo esta invitación que en realidad era una especie de amedrentamiento, una mojada de oreja. Pero bueno, no, lo que sigue sucediendo es que ellos efectivamente no aportan información en ninguna de las causas, que están con algunas cruzadas. Por ejemplo, hace unos pocos días vi un habeas corpus que andaba dando vueltas y que lo habían presentado para poner una placa en conmemoración a sus camaradas muertos en prisión. O sea, esto lo que involucra es que ellos siguen diciendo que todo el proceso de justicia es injusto. Entonces, cuando se discute si estas personas pueden salir a las calles, bueno, hay que entender que ellos no entendieron nada de lo que pasó durante estos casi 20 años. ¿No entendieron o siguen pensando lo mismo y se envalentonan claro, en la medida que hay un gobierno que... Porque también han sucedido algunos hechos, no recuerdo cuál era uno de los que tenía prisión domiciliaria, que no solamente se lo ve en la calle violando la prisión domiciliaria, sino que además cuando alguien lo reconoce y se lo señala, empieza a insultar, los montoneros.
Sí, bueno, acuérdense que al principio de este gobierno, en febrero, marzo, ya no me acuerdo si fue febrero o marzo del año pasado, le rinden homenaje a Horacio Losito, que tenía 3 condenas por crímenes de lesa humanidad y lo habían excarcelado justo en diciembre, 2 días después que asumen Milei y Victoria Villarroel. Losito además había integrado la misma compañía que el padre de la vicepresidenta en Malvinas y va al regimiento de Apóstoles Misiones y lo reciben como un héroe. Bueno, yo a partir de eso hice, por ejemplo, un pedido de informes al Ministerio de Defensa para preguntarle si habían derogado la resolución de Nilda Garré que impedía que quienes habían atentado contra el orden constitucional o que habían cometido crímenes de lesa humanidad fueran homenajeados. Me contestaron que no, que se había sustanciado algún tipo de proceso disciplinario, pero no sé a quiénes, porque bueno, esa parte de la información no la dan. Otra de las políticas que está llevando adelante este gobierno es de financiar el sostenimiento de los sitios de la memoria, no solamente echando al personal, sino son edificios en algunos casos medio precarios, si no se los mantiene, se caen, como de hecho ocurrió con un techo, creo que fue, de Automotores Orletti. La justicia, en este sentido, ¿no debería tener una actuación más potente que lo que hizo el hijo? Porque estos lugares no siguen siendo prueba judicial en algunas causas. Sí, hay una ley que es la ley 26691, si no me equivoco, por ahí es la ley de sitios, ahora dudo con el número, que se aprueba en el año 2011 y que dice que los centros clandestinos de la dictadura tienen una doble función. Por un lado, ser prueba judicial y por otro lado ser un objeto, un dispositivo de transmisión de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado. Muchos de estos lugares tienen medidas de no innovar, que quiere decir, bueno, para que no se alteren los lugares. Entonces, bueno, seguramente en las últimas horas hubo una presentación, por ejemplo, del Centro de Estudios Legales y Sociales a partir de lo que pasó en Automotores Orletti, que contemos brevemente que el martes pasado llegan los pocos trabajadores que no fueron echados y se encontraron que se había caído un cielo raso de una de las piezas del primer piso. Esta pieza en el año 76 era usada por los represores uruguayos que usaban Automotores Orletti para torturar sobre todo a los prisioneros uruguayos que después terminaban siendo trasladados a Uruguay. Y se cae el cielo raso y parte de la mampostería queda colgando de un cable de tensión de electricidad, con lo cual hay riesgo de incendio. Y lo que hicieron fue clausurar toda la parte superior de Automotores Orletti y cortar la tensión, nadie puede subir porque bueno, eso está en una situación muy precaria. Los trabajadores le informaron al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, por escrito. Después se acercó el coordinador del espacio, pero no lo recibió. Y en las últimas horas, Sol Urcade, abogada del CELS, hizo una presentación en la causa de Automotores Orletti que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, pidiendo que haya una inspección ocular y que se intime al secretario Alberto Baños, porque es la autoridad de aplicación de la ley de sitios, es quien tiene que garantizar que esto se resuelva. Rafecas está de feria hasta el 3, si no me equivoco, de febrero, y el tema lo tiene ahora Julián Ercolini, pero bueno, por lo que me dicen, mañana puede haber alguna novedad. Bueno, así que esperemos que suceda. Sí, los jueces tienen que... Son la custodia de estos lugares, ¿no? Hubo una movida muy interesante en diciembre, organizada por Alejandro Slokar, que convocó a otros jueces, fueron Rafecas, Krumber, Borinsky, Kreplak y varios más, fiscales, Javier De Luca, Gabriela Baigum, y estuvo Cristina Camaño como exfiscal también, y fueron a visitar el Olimpo. Y en realidad esto había que leerlo como un apoyo
de los jueces a estos espacios que vienen siendo tan atacados por este gobierno. Y después hay un antecedente de esta visita, y es que en agosto la Cámara de Casación hizo una recomendación a los tribunales para preservar la documentación y los sitios. Bueno, todo lo que tiene que ver con la prueba de los crímenes del terrorismo de Estado. Pero bueno, esto tienen que estar todos los días yendo a ver qué pasa, o bueno, los abogados tienen que tener ese rol de estar informando todos los días a ver si consiguen alguna respuesta por parte de quien tiene que resguardar estos lugares. Con respecto a Automotores Orletti, que es un tema que vos lo conocés tanto, se encontró que Automotores Orletti, que se identificaba solamente el edificio que está sobre la calle Venancio Flores, exacto, ahí enfrente a la vía, yo había recibido alguna información que me había llegado desde Uruguay, de que habían encontrado como otra dependencia, por llamarlo de alguna manera, de Automotores Orletti, que tenía ingreso por Yerbal, es decir, por el lado de atrás. ¿Eso se confirmó que efectivamente ahí había como una suerte de anexo, que había otra parte de Automotores Orletti que también funcionaba ahí? Sí, la CIE tuvo, al menos lo que se sabe, 3 centros clandestinos entre 76 y 77. El primero estaba ubicado sobre Bacacay, que es la calle exactamente paralela a Venancio Flores, y ahí estuvo un centro clandestino que funcionó desde antes del golpe, más o menos en marzo, son los primeros testimonios que recabó el juzgado de Rafecas, hasta mayo. En mayo lo cierran después de que asesinan a los políticos uruguayos Gutiérrez Ruiz, Michelini, Rosario Barredo y William Whitlow. Eso es el 20 de mayo. Bueno, ahí es Bacacay, queda cerrado. Y después, a partir del 1 de junio, ya tienen el contrato en Venancio Flores, que funciona hasta noviembre del 76, cuando se fugan dos sobrevivientes. Y después, en febrero más o menos del 77, Aníbal Gordon alquila un galpón de unas características más o menos similares en la calle Pomar, en Pompeya, y este lugar funciona hasta más o menos junio-julio del 77, porque ellos secuestran a un empresario, Pedro León Zavalía, los llevan a Córdoba, y cuando van a cobrar el rescate, los terminan deteniendo la policía bonaerense. De hecho, si lees el sumario, uno de los que interviene en las detenciones es el Chocolats. Mira vos. O sea, que se terminan reprimiendo entre ellos, ¿no? Bueno, ahí termina un poco la aventura de Pomar, y lo que se pudo reconstruir es que en ese interín no solamente estuvo este empresario secuestrado, Zavalía, sino también un grupo de militantes del Partido Comunista que había sido secuestrado cuando salía del local de Avenida Callao. Te hago una más antes de ir a la tanda, porque hace no tanto, 2 o 3 meses, salió un libro en Uruguay que se llama Los Indomables, una suerte de biografía de Pepe Mujica y de su mujer, de Lucía Topolansky. Y en ese libro, Lucía Topolansky dice que hay testigos de quienes declararon contra los represores que mintieron. Bueno, se arma un revuelo bárbaro en Uruguay, y después, para tratar de acomodarla y de arreglar la situación, dice no, los que mintieron son los uruguayos que declararon en Buenos Aires. ¿Vos crees que esto puede llegar a tener algún tipo de consecuencias judiciales? Y es probable que yo vi algún revuelo por parte de las organizaciones de memoria completa. No sé si hubo algún rebote en el expediente, pero sí lo que hay que tener en cuenta es que muy probablemente este año se haga un juicio por hechos cometidos en Orletti y en Pomar. Entre otros va a estar Patricio Finen, que fue uno de los jerarcas de la CIE menemista, que está condenado por el encubrimiento al atentado a la AMIA.
Así que muy probablemente eso vaya a tener un rebote en este proceso. No sé si en este momento hay alguna presentación en el expediente, pero pensá que en todo proceso las víctimas se van muriendo, entonces vos tenés que incorporar testimonios por ahí de manera leída o por video o lo que fuera, y seguramente eso va a dar lugar para algún tipo de impugnación. 19:31 minutos, nos vamos a una tanda y enseguida seguimos charlando con Luciana Bertoia, nuestra invitada de hoy. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tapa, lavá, tirá, girá. Que el mosquito del dengue no se críe en casa. Conoce más en miituzaingó.gov.ar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Vamos a meternos con la primera entrevista de esta mañana, porque está en línea Claudio Marín, que es el secretario general de FOETRA. La relación que tiene que haber entre lo partidario y lo sindical es un tema que me tiene que preocupar muchísimo. Yo creo que tenemos que aprender de cómo articular lo político partidario con lo gremial, y en esto digo que tenemos que ser parte de la construcción del programa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuevo CDI en Villa Argentina. Refaccionamos integralmente el Centro de Desarrollo Infantil Niños del Futuro. Cuenta con 3 salas nuevas, salón de usos múltiples, patios y sanitarios adaptados para brindar educación inicial a niños y niñas de 2 a 4 años. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
19:39. Sé que el mar de los Cafres es lo que estábamos escuchando. Tenemos un montón de mensajes para vos, Luciano. Vamos a leer algunos de ellos. Mario de Mataderos nos dice: felicitaciones por la invitada de hoy, Luciana Bertoy, excelente periodista. Y Horacio Berbis, que anunció que a partir del próximo domingo incorpora su columna todos los domingos. No, que estábamos en tratativas. Ojalá, pero no, todavía por no. Ahora no. Por ahora no. Hola Víctor, dice: no olvidar en los primeros años de la democracia una organización de la memoria completa, FAMUS, Familiares de los Muertos por la Subversión, liderada por una tal Eve de Verdina. Un saludo, nos dice Gaby de Mataderos. Exacto. Bueno, acuérdense que Victoria Villarroel hace unos años postea: ustedes tan Eve de Bonafín y yo tan Eve de Verdina. Es verdad. Es verdad. Hola, ¿cómo están? Escuchando a Luciana, como dice ella, en los más jóvenes se falló en fortalecer en los colegios la comunicación, materia, gente que vaya a contar lo que pasó. En el resto de la sociedad adulta no somos muchos los que hablamos del tema. Entre mis conocidos poco registro o interés y los más gorilas lo relacionan con los K. Pero cuando ahondás hay espacio. Faltó seguir machacando, nos dice Pato Abelenda. Qué linda mesa hablar de derechos humanos con nuestros hijos. Es importantísimo contar la historia para que luchen por ellos, para que no vuelva a pasar, a seguir luchando y peleando. Valeria de Monte Chingolo. Aldo nos dice: lujo de invitada, Luciana Bertoya, gracias. Acá otro más. Buenas. Hace poco encontraron una casa en la calle Franklin. ¿Qué hay sobre eso? Dice Raúl de la Matanza. Gracias. Sé que había una investigación, pero no Franklin tengo... al 900. No tengo muchos más detalles, pero sí sé que se está investigando. Sí, yo vivía a la vuelta. De ahí recuerdo que hace un tiempo que está detrás de esa casa. A ver qué ocurre. El otro día, Luciana, curiosamente, podemos decir curiosamente, por las relaciones que viene teniendo en los últimos tiempos Ariel Lijo con el gobierno, tuvo una resolución respecto a la protección de los centros de la memoria y mantener el personal que el gobierno pretendía echar de allí. ¿Cómo viste vos esta resolución del Lijo? Si es por quedar bien, porque sabe que hay una segunda instancia que la puede revocar, o realmente el Lijo es un tipo que puede estar convencido de que este es el camino que debe seguir la justicia. Yo creo que hay que mirar un poco los antecedentes del Lijo en este tema. De hecho, en 2007 el Lijo es el primer juez que condena a jefes militares, porque veníamos con la condena del turco Julián y con Echecolatz en La Plata, pero la causa del 601 la tenía el Lijo, había tramitado por expediente escrito y él consigue la sala del juicio a las juntas y dicta la sentencia. Y acordate que cuando a mí me parece que hay que entender también qué batalla está librando Lijo en este momento, porque Lijo es el candidato de Milei, más no el candidato de Victoria Villarroel y de todo lo que ella significa, porque acordate que yo creo que es una de las pocas entrevistas que da ella, le preguntan qué pensaba del Lijo y ella contesta que no le gustaba, sobre todo por su actuación en la causa Rucci, que el Lijo dijo en 2012, esto no es lesa humanidad, la quiso archivar, la Cámara le dijo no, manténela a flote, hay un dictamen hace unos cuantos meses del fiscal Franco Picardi para cerrarla. Entonces Victoria Villarroel no quería saber nada con el Lijo justamente por su rol en las causas de lesa humanidad. Y después hay otro dato que es que cuando se conoce la nominación, no sé si se acuerdan que en el programa de Carlos Pagni dicen que iban a mostrar, que iban a hacer escuchar unos audios terribles de cómo el Lijo trataba a una víctima, y en realidad estaba hablando de la hija de El Nao Barreiro, represor de Córdoba, que en algún momento se sospechó que podía ser hija de desaparecidos, y pasan unos audios editados, que se notan que están editados, que están cortados, y la verdad es que lo dejan muy bien parado.
Es algo que tiene como muy poco recorrido porque queda bien, no es que la trata mal a la piba, le dice, mirá, ahora va a entrar la CONADI, el banco de datos genéticos, vos tenés que dejar tu muestra. Esto fue un tema en el año 2014 y es un caso que nunca se resolvió. Así que el hijo tiene como esos antecedentes, me parece que también es parte de algunos jueces que se incorporan, el Rafeca se incorporan en 2004, me parece que ahí había cierta renovación y bueno, vinculada al tema de lesa humanidad. Y el hijo firma un fallo ordenando mantener abiertos en funcionamiento con personal capacitado. Esto es para que esté el personal de los sitios de memoria y no que traigan a otros que les puedan gustar, a Cunio Libarona o a Alberto Baños. Y dice cosas que a uno le parece increíbles, pero le dice, limpiame los techos porque se me inunda y se me destruye todo. Fumiga, claro, porque hay dengue. Le pide limpieza diaria, porque esto no existe en los sitios de memoria. No hay limpieza. Se rompen los baños y nadie los arregla. Esto es así. Los laburantes son los que no fueron echados, son los que tienen que ir a limpiar si hay una visita o si ellos, para poder estar ahí. Y también le dice que las tareas de investigación se tienen que seguir haciendo, que tiene que seguir habiendo archivos, que se tiene que continuar con las bibliotecas, con las tareas pedagógicas. ¿Y esto por qué? Porque todas estas áreas fueron las que terminaron siendo diezmadas con los despidos, que no son despidos que tengan una lógica. Vos no decís, bueno, ¿sabes qué? Echaron a todos los de educación, echaron a todos los de investigación. Es tan ilógico lo que vienen haciendo que están echando trabajadores por la modalidad de contratación. Uh-huh. No les importa si tienen 25 años, si son idóneos, nada. Si dimos el examen. Si dieron el examen, bueno, claro, exactamente. El otro día me contaban de un montón de trabajadores de los sitios que fueron a dar los exámenes y que después los echaron. Y que por supuesto los habían aprobado, ¿no? Uh-huh. Entonces el hijo firma esta resolución, que es una resolución que él adopta después de una presentación de Victoria Montenegro, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, que viene siguiendo mucho la situación de los sitios y que tiene impacto en los 5 sitios de memoria que están acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la ESMA, de Olimpo, Orleti, Virrey Ceballos y Club Atlético. Pero para que esto se cumpla, bueno, hay que estar todos los días haciendo presentaciones y que los jueces las hagan cumplir, ¿no? Porque Alberto Baños le dijo al diario La Nación que tomaban nota de lo resuelto por el hijo y que ellos siempre contestan todos los requerimientos judiciales, pero nada más, ¿no? Y ese mismo día, el mismo día que se conoce la resolución del hijo, se cae el techo de Orleti. O sea, es una evidencia clara de que vos los sitios los tenés que mantener. Tiene consecuencias, sí. Y bueno, no sé, hay un montón de otros ejemplos, ¿no? En Olimpo me decían que, por ejemplo, se cayó un techo en la zona de oficinas, nunca se arregló. En Atlético es un sitio arqueológico porque, bueno, quedaron solamente las ruinas. Abajo de la autopista. ¿No? Abajo de la autopista de la 25 de mayo. No se puede continuar con los trabajos que estaban decididos desde el año 2022, que era hacer una excavación en todo el predio, porque había que construir una cubierta para resguardar esos trabajos, y como el gobierno paralizó la obra pública, bueno, no, cubierta no hay, entonces esos trabajos no se pueden hacer, solo se está trabajando en una porción del terreno que queda resguardada por el viaducto, por la autopista, y porque la Facultad de Filosofía y Letras envía estudiantes de grado y estudiantes graduados y paga los seguros para que un día por semana se puedan hacer las excavaciones, ¿no? A todo esto el Estado Nacional a través del Ejecutivo renunció. Si los pudieran hacer desaparecer a todos los centros, les vendría bárbaro. O sea, da esa impresión.
Sí, no sé qué es lo que quieren hacer, porque fíjate también que el 2 de enero apareció cerrado el Conti, el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti, que dijeron que en realidad lo cerraban para hacer una reestructuración, pero también lo que había que decir es que tenía 87 trabajadores y más de la mitad quedaban afuera porque tenían contrato a cara o lo que fuera. Pero después de unos días, el viernes anterior, por ejemplo, al festival, Baños hace una reunión con algunos coordinadores y les dice, bueno, ¿ustedes qué planes tienen para el año que viene? ¿Cómo qué planes tenemos nosotros? Nosotros no tenemos ningún plan si nos echaste a todos los laburantes. Pero vos lo habías cerrado para reestructurar, entonces decime vos cuál es tu plan. ¿Es el plan? A mí me parece que tiene que ver con que hay una falta de gestión enorme, después hay una voluntad de destruir lo que se hizo y no sé bien hacia dónde van. Porque también te quiero preguntar si en algún momento, que no lo creo probable, en algún momento van a reconocer los 30.000. Si en algún momento lo van a reconocer a los 30.000. ¿Vos decís este gobierno? Sí. No. No. Olvidate. No, y bueno, otro de los puntos Porque también. siguen bajando aparte. Siguen bajando el número encima. Sí, y bueno, y uno de los temas que para mí es muy relevante es que con todos los despidos, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, RUPTE, que se ocupa justamente de saber cuántas fueron las víctimas del terrorismo de Estado, quedó desmantelado. Y, por ejemplo, uno de los puntos una de las líneas de trabajo que se va a terminar interrumpiendo es la de reconstruir cuántos niños y niñas fueron afectadas también por el terrorismo de Estado, que es un movimiento que lleva unos cuantos años, especialmente motivados por algunos hijos que venían del colectivo de hijos y que empezaron a plantear esta situación. Bueno, esa línea va a quedar interrumpida, el RUPTE está en serio riesgo. Bueno, todo esto es lo que viene pasando con estos despidos y que ahora estamos hablando en enero, pero ellos dijeron que en febrero después siguen con otra modalidad de contratación, entonces va a haber más bajas y la situación es muy problemática, muy difícil. Lu, vos trabajaste, sos periodista de Judicial también y trabajaste mucho con Irina Hauser en el libro Los Supremos, en el primer libro de Irina sobre la Corte. Y supongo que eso, más allá del trabajo de ustedes y la investigación, les permitió conocer, más allá de los nombres que integran la Corte, lo que son los mecanismos de poder, cómo funcionan ahí adentro de ese edificio y de ese poder, que dan miedo en algunos casos. ¿Vos crees que, más allá de los nombres que integran la Corte, es posible pensar en una democracia plena con ese mecanismo de poder interno con el que se mueve el Poder Judicial y particularmente el entorno de la Suprema Corte? No, hay que reformar el Poder Judicial en sí, pero hay que reformarlo en serio, ¿no? Para que no condicionen los gobiernos o no le dejen hacer cualquier cosa a un gobierno más allá de la ley, porque ahora fíjate que la Corte Suprema, no sé, yo leía declaraciones de Juan Carlos Maqueda después de que se jubiló en contra de los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, ellos tenían una gran oportunidad en contra de los decretos de necesidad de urgencia o de las extralimitaciones de los gobernantes, que era frenar el DNU 70-23, y no lo hicieron. Lo podían hacer y no lo hicieron. En realidad todo lo que hicieron fue emitir fallos que iban en línea contraria. Así que sí, yo creo que hay que reformar de verdad y dar esa discusión abierta, que participen, que no sea de un día para el otro, que se entienda cuál es la necesidad de la reforma. Pero me parece que no es solo la Corte, es Comodoro Pi, son otras instancias, es el Ministerio Público Fiscal, es entender que necesitas tener un procurador o una procuradora, porque de última es quien te va marcando el pulso de todas las investigaciones, que te puede poner un freno, que los fiscales digan algo es muy importante, ¿no? No sé, yo
vuelvo siempre un poco al tema Lesa, pero en marzo de este año, cuando Luis Petri desmanteló los equipos que relevaban los archivos de las Fuerzas Armadas, hubo más de 30 fiscales que salieron a decir esto no va. Porque además todos estos organismos que ellos van desmantelando lo hacen con la excusa de que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones. Entonces, bueno, cerremos la CIDE. Claro. Cerremos la CIDE, cerremos la Oficina Anticorrupción, si no pueden hacer investigaciones, cerremos la UIF, que viene siendo un tema que evidentemente les interesa, pero no. Cierran los equipos de relevamiento, cierran la unidad especial de investigación de la CONADI, y es con el argumento de que en realidad se están solapando con funciones judiciales. Pero en ese caso salieron más de 30 fiscales federales a decir, nosotros necesitamos esto de trabajo, porque si no, no podemos avanzar en las investigaciones. Así que, bueno, eso te vuelve a sembrar la pregunta sobre, bueno, ¿qué no estás mirando al Ministerio Público también? Porque no es solo la Corte, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimos mensajes, quiero por lo menos leer algunos, porque son casi todos para vos. Obviamente, Ana de Lomas dice, grande Luciana, un placer escucharte y leerte, es muy necesaria, gracias por invitarla. Grande máster trayendo a Luciana, una periodista clara, concreta y jugada. Daniel el Oriental desde Valentín Alsina. Hoy ganamos, Daniela. Hola Lu y compañeros, escucho y sigo. Hace un año que venimos escuchando, renegando y nada. Esta gente es cada día más fuerte y cada día se ningunea más los derechos. Estamos tan quietas que duele. Gracias por todo, Diego de la Plata. Acá también hay, en ¿sí? YouTube, sí. A ver, dale con alguno ahí de YouTube. Esta mujer es una gran investigadora que mantiene actualizado todos los pormenores de cada causa con los responsables de tanto exterminio. Bacacay 3570 es la base del Centro Clandestino de Detención y Tortura Orletti, que se encontró por unos documentos desclasificados. 300 personas pasaron por ahí, entre uruguayos, paraguayos y bolivianos. Bueno, te mandan muchos saludos. Es un archivo con dos piernas. Es muy importante la memoria. Para la vuelta completa, dice, la casa de la calle Franklin está relacionada con la Fuerza Aérea y con Virrey Ceballos. Para el oyente que preguntó, nos dice Fernanda. Laura de Tolosa dice, gracias Luciana por tu compromiso en mantener viva la memoria, y sí, estoy totalmente de acuerdo que se dejó un poco de lado refrescar la memoria de los más jóvenes. Laura de La Plata, te sigo por todos lados. ¿Seguís en Radio Provincia con Napalm? Preguntan. Vuelvo el viernes. El viernes la encontrás en Radio Provincia en el programa Napalm. Coherencia, sarta de pelotudez día tras día. En tanto los fachos les coparon la parada. Cambian el libreto, que están para el archivo. Una neurona, dice Gabriel, que parece que no le gusta que se hable de derechos humanos. Bueno. Y le parece bien que... así parece, ¿no? Que se cierren los centros de la memoria, que se eche a la gente de ahí, porque... Tal cual, no así sé, parece. Parece que los que tienen neuronas son los que reivindican el genocidio. Parece. Suerte, en pila, ¿eh? Uh-huh. Hola, además hay un tema que parecen no entender los muchachitos. O la justicia penal no logra hacerse entender. Nunca revelaron cómo abandonaron los cuerpos. No parecen entender que configuran delito su plan criminal, y la negativa de colaboración solo les dan continuidad. Dice, saludos Marcos de Loma. No habrá que sumar a los 30.400 desaparecidos a los de bombardeo de Plaza de Mayo contra Perón y los héroes caídos en Malvinas, la dictadura. Los mandó a pelear con rifles FAL doblados, obsoletos. Los usé en la colimba, dice Gus. Y los caídos el 20 de diciembre del 2001 por De la Rúa. Sí, es cierto, son todos víctimas de un sistema, pero son cosas distintas también. Quizás lo de Perón puede ser más parecido, pero bueno, ahí está. Luz, se nos termina el programa, te agradecemos muchísimo. Por favor. Que haya gracias a ustedes, compañeros. A acompañarnos y nada, y gracias por el laburo que haces, que es súper importante. Muchísimas gracias. Una cortita antes del cierre. Dale. AFA extendió una semana más el cierre, podría cerrarse el 30 de enero. Queda a consideración del Comité Ejecutivo. El cierre del libro de pases. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, veremos. A ver si hay nuevas incorporaciones. River sigue metiendo gente como loco. River, Estudiantes.
estudiante, no es más estudiante. 19 horas 59 minutos, ya nos estamos yendo. Gracias, Carlos Di Mare, que estuvo en la operación de sonido. Néstor Navas, que no lo veo, pero ahí me hace la ve. Allá hay un reflejo de una luz ahí que no me deja ver. La gorra que se asoma a Néstor, y la gorrita que nos hizo, por supuesto, la puesta en el aire en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Facebook y en cualquier red social que ande dando vueltas por ahí. Diego Mayo en la producción ejecutiva. Nosotros los dejamos con Sandra Russo y Jugo de Limón. Nos reencontramos mañana desde las 18 horas acá en la 530, la radio de las madres, para dar otra vuelta completa. Chao.